La investigación de Panama Papers fue el gran ejemplo del llamado periodismo colaborativo. Fuimos 370 periodistas de todo el mundo, representantes de poco más de 100 organizaciones de medios, que participamos, que hicimos de manera conjunta la investigación de Panama Papers, que se refiere a los archivos del despacho de Panamá, establecido en Panamá, llamado Mossack Fonseca, que se dedicaba a la construcción de empresas offshore. Pero por la dimensión y el tamaño de estos archivos, era inevitable la cooperación internacional. Estamos hablando de 11.5 millones de archivos entre correos electrónicos, PDFs, bases de datos, de Excel, documentos de Word. Se trataba de una gran cantidad de datos que no había manera de procesarlos si no era mediante la colaboración internacional. Nunca habíamos tenido una investigación que obligara a la inmediata respuesta de las autoridades. El mismo día que sacamos la información, que fue de impacto internacional, porque publicamos en todo el mundo al mismo tiempo, el gobierno mexicano pues se vio obligado a responder, porque la información que publicamos era muy precisa no solo respecto a nombres, sino también respecto a las operaciones realizadas por tales o cuales empresas. Eso provocó que el SAT reaccionara, no solamente emitiera un comunicado, sino que a partir de ahí emitiera una serie de informes preliminares, como le llamó, en la que iba diciendo qué se había hecho respecto a los nombres mencionados en la investigación. Entonces, al final, el último reporte que dio a conocer el SAT en ese sentido fue que había recuperado algo así como 400 millones de pesos por parte de aquellos que habían utilizado las empresas reveladas por Panama Papers. Cada periodista que participamos en la investigación firmamos un contrato con el ICIA respecto a la confidencialidad de la información. En segundo lugar, hubo una serie de medidas de seguridad para evitar que se filtrara, que se hubiera información o que cometiéramos negligencia en el manejo de esos datos. Una serie de candados que se fueron poniendo a través de una serie de claves, de pasos que había que seguir de manera muy estricta para poder tener acceso, en primer lugar, a la base de datos, en segundo lugar, a un foro que teníamos en el que nos comunicábamos los periodistas que estábamos involucrados en la historia, y en tercer lugar, a una base de datos puesta en gráficas, en nodos, que nos permitía visualizar lo que estábamos haciendo. Sin duda, Panama Papers marca un antes y un después en el periodismo. Primero, el periodismo de colaboración. Segundo, la dimensión de la colaboración. Tercero, las bases de datos. Es decir, estamos hablando ya de un periodismo digital, de un periodismo que requiere conocimientos en el manejo de bases de datos, no solo de la materia misma que estamos investigando, sino de conocimientos técnicos en el manejo y procesamiento de las bases de datos. Las nuevas generaciones tienen un reto enorme para hacer este tipo de periodismo. Tienen la ventaja del conocimiento de la tecnología, pero los fundamentos del periodismo son los mismos. O sea, no basta con saber manejar las bases de datos, sino que hay que seguir haciendo periodismo.